Celso Juan Marrancini, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD. Entonces, Celso Juan, aunque ya la asociación ha emitido algunos pronunciamientos sobre los resultados y las expectativas inmediatas, nos gustaría compartirlo con toda la audiencia del Sol de la Mañana, es decir, ¿qué piensan ustedes de estos resultados y cuáles son las expectativas inmediatas? El micrófono inmediatamente, Celso Juan. Cómo no, buenos días, okay. Gracias Julio, buenos días a todo el equipo, María Elena, Eury, Oli, José, Anibelca y a todos los oyentes. Nosotros por un lado hemos felicitado a todos los votantes de nuestro país que realmente dieron una demostración o dimos una demostración de civismo y diríamos que histórico en medio de esta situación tan adversa de una pandemia, pues se acudió a las urnas a expresar el voto popular, que es como debe ser. Y bueno, nosotros pudimos ver que el proceso de votación fue, aunque hubo cierta tensión, pero fue muy concurrido, tomando en cuenta las circunstancias. Y por otro lado, pues también felicitar a la Junta Central Electoral, que vamos a decir que garantizó un proceso que transcurrió sin incidentes, donde reinó el orden. Nosotros pudimos ver varios centros de votación, donde en todos los colegios se mantenían protocolos, la población que fue a votar usaba pensamientos. O sea que la verdad creo que es muy satisfactorio para el país que haya transcurrido un proceso así, que los partidos políticos y sobre todo los líderes y los candidatos principales como Leonel Fernández y Gonzalo Castillo inmediatamente el mismo día por la noche pues hayan dado un reconocimiento del triunfo de Luis Abinader y el PRM, pues eso le da, creo que nos debe dar mucha satisfacción y paz al país de que ya pronto, porque faltan varios ciertos detallitos, podamos dejar atrás este proceso electoral que realmente fue tan largo, tan costoso, de cierta forma con ciertos traumas y sobre todo en medio de una situación tan adversa, porque la verdad que en eso tuvimos, no sé si decir mala suerte o qué, pero coincidió este proceso en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo. Ya dejamos atrás ese proceso electoral, gracias a Dios, y uno se pregunta, y en cuanto a los retos económicos derivados del COVID, ¿tocamos fondo ya o aún lo peor no ha llegado? Bueno, yo creo que lo primero es que todos debemos, de cierta forma, pasar la página del proceso electoral, obviamente cuando ya el debido proceso culmine y ya la Junta termine su trabajo, y reenfocarnos en la realidad de la pandemia, porque eso no ha pasado. O sea, por un lado, tenemos una crisis de una situación de salud y la derivada crisis económica. Entonces, la campaña electoral y todo el proceso, pues vamos a decir que fue una mala coincidencia y la atención de todo, pues en algún momento pasó a esa campaña y a ese proceso tan activo, pero ya en un momento de retomar la atención a la situación sanitaria, a la crisis del COVID, a cómo controlarla, a volver a enfocar todo y unirnos alrededor del nuevo gobierno para tomar conciencia de que solamente nosotros podemos controlarlo y en la medida que el tema de salud esté controlado, pues la economía va a poderse seguir recuperando, se puede seguir reactivando y el nuevo gobierno puede seguir con la reactivación económica que debe ser la prioridad. Obviamente, todos debemos ahora mismo pensar en esta situación y en apoyar al nuevo gobierno a que pueda tomar un país en una situación tan adversa que seguramente nadie soñó, ellos mismos no soñaron de que el comienzo de un nuevo gobierno iba a ser en una situación tan difícil. En eso también la transición
es sumamente clave. Nosotros estamos en total apoyo y es deber del gobierno saliente pues dar todo el apoyo para que esta situación se pueda tomar de la mano, se entregue de la mano de uno a otro y podamos seguir avanzando en este tema en el corto plazo para obviamente después retomar los temas de mediano y largo plazo del país. Celso Juan, ¿cuál entiendes tú deben ser las medidas orientadas al sector industrial propiamente dicho para su dinamización en términos rápidos que debe tomar el nuevo gobierno? En la medida que el sector industrial, pues, como ustedes saben, ha probado ser un sector muy, muy resiliente. En el muy corto plazo, pues obviamente que el tema de salud esté controlado, porque de esa manera la reactivación en general puede seguir. Se han hablado de planes de construcción para aumentar la capacidad de salud, para viviendas. Todo eso entendemos que se puede tomar en el corto plazo y eso puede mantener la economía dinamizándose y en sí dinamizar el sector industrial, seguir dando apoyo total a las compras nacionales, la ley de proindustria, que como ustedes saben está en el Congreso desde principios de año y que ahora mismo está en la Cámara de Diputados pendiente de aprobación. Son medidas de corto plazo que pueden ayudar a que el sector pueda seguirse dinamizando y atraer inversiones al mismo para poder no solamente recobrar los empleos, sino generar más empleo hacia el futuro. Sí, Celso Juan, en materia de empleo precisamente, tenemos prácticamente las plantillas de la mayor parte de las empresas, no sé en el ámbito industrial, pero en el turístico, en el comercial, tenemos la queja de una enorme cantidad de demandas laborales por el tema de la suspensión, que se planificó por la pandemia, se le dio un tiempo, pero al final no está establecido. Todavía es improbable que podamos establecer un día fijo para reincorporarlo. ¿Cómo impactó esto en el sector industrial? ¿Qué cantidad de ciudadanos quedaron cesantes fruto de las medidas que hubo que tomar? Mira, el sector industrial ha probado ser, yo diría que el más resiliente ante esta pandemia. No solamente porque logró demostrar que pudo seguir operando bajo condiciones adversas, sobre todo cuando el país estaba ante las medidas de restricción más extremas, pero también porque es el que tiene la capacidad de mantener de mayor forma los empleos y de recuperarlos lo más rápido. O sea, nosotros desde el sector industrial, pues tal vez fue el sector que menos empleo llevó a la suspensión y es el sector que más rápido tiene la posibilidad de recuperarlo, no así otro como por ejemplo el sector turismo, que podríamos decir que es el más afectado, pero también ha sido afectado muchas medianas y pequeñas empresas comerciales, que son los canales de distribución de muchos productos industriales. O sea, un sinnúmero que es bien conocido. Ahora mismo hay que darle atención, es necesario darle atención inmediata a ese tema laboral, porque ya van prácticamente 3 meses de pandemia y hay situaciones derivadas de la misma, de las suspensiones. Es necesario que se puedan extender, que exista una resolución del Ministerio de Trabajo y que esto sea guiado por la Comisión de Alto Nivel para que se proteja a las empresas, sobre todo todas esas medianas y pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de reintegrar colaboradores y seguirle pagando empleo. Por ende, en ese punto, yo quería que usted me diga si ustedes han medido de la cantidad de los empleados cuyos contratos laborales se pusieron en estado de cancelación, de suspensión temporal por la crisis. ¿Qué porcentaje de eso no ha vuelto a la normalidad del contrato laboral? ¿Cuáles no han sido llamados por ustedes, por el sector empresarial? ¿Qué porcentaje está en su casa todavía?
en la condición de suspensión? Mira, según una cifra que del Ministerio de Trabajo, prácticamente el 35%, o sea, se habla de que fueron suspendidos 1.200, 1.200.000 y aproximadamente 500.000 no han vuelto. Eso fue un número que salió en la prensa. Nosotros teníamos entendido que en general fueron 900.000 y de eso aproximadamente 600.000 son los que están ahora. Pero bueno, el punto es que es un proceso. Ustedes tienen una data distinta a la que... Lo que pasa es que hay que conciliarlo con la TCS. O sea, es un proceso dinámico que hay que irlo viendo con la estadística del Ministerio del Trabajo, con la TCS, etcétera. Pero lo importante Pero el porcentaje es que estamos hablando de que 35-40% no ha vuelto a su trabajo. Puede ser, pero el empleo industrial aquí no debe llegar a un 6%. Eso es a nivel general, pero lo importante es entender que esto es un proceso dinámico y que va de la mano. Claro. En la medida que la pandemia está bajo control, la economía se reactiva, eso va a ir disminuyendo. Pero hay que darle tiempo a las empresas, sobre todo a las medianas y a las pequeñas, para que puedan mantener sus pensiones y al mismo tiempo extender el programa FASE, y de manera que fase 1 y fase 2 puedan ir conviviendo. De hecho, deberían en algún momento o ya tener el mismo beneficio para que no haya un incentivo de mantener suspendido el empleado bajo fase 1. Y eso ayudaría muchísimo a que, sobre todo a los empleados, porque como ustedes podrán, tenemos problemas hay serios. muchas empresas medianas y pequeñas que se van a ver imposibilitadas de mantener pagándole los salarios a los colaboradores, y por ende o van a sufrir demandas o van a tenerse que declarar en la quiebra, y eso sería terrible para todo el tejido comercial y industrial del país, pero entendemos que el mayor daño iría a la mediana y a la pequeña industria. Por eso hay que poner la atención inmediata y tomar medidas para que se pueda hacer una resolución desde el Ministerio de Trabajo para proteger las empresas que han tenido que pasar por esta situación, como todos en el país y en el mundo, sin haberse preparado ni sin que nadie le haya avisado, y que puedan seguir reintegrando empleados en el futuro y puedan subsistir ante esta situación. Señor Marrancini, adelante, Benibel Casi. Sí, señor Marrancini, tomando en cuenta el apoyo que desde el gobierno han tenido las empresas o los empleados, ¿verdad?, afectados, que han sido suspendidos por la pandemia, ¿entiende usted que superada esta situación sanitaria, las empresas que hoy operan en la informalidad, pequeñas y medianas básicamente, sentirían más estímulos a incorporarse en el tren de la formalidad, en el tren del pago de impuestos, del registro en la TCS, habiendo visto que si estás en la TCS, que si pagas el impuesto de manera regular, calificas, ¿verdad?, para este estímulo estatal? Claro, eso es una de las grandes lecciones tal vez de la crisis, de que es necesario tener un tejido industrial y un tejido comercial fuerte y en la formalidad para poder desarrollarnos. O sea, eso es uno de los grandes aprendizajes que hay. Y por eso es tan importante que en el corto plazo retomemos la conciencia del manejo de la crisis y el enfoque a mantener el tejido industrial y el tejido de todas las empresas en general, sobre todo las medianas y las pequeñas, de preservarlo, porque de lo contrario la crisis se profundizaría y sería más difícil reactivar la economía. ¿Cómo se ve desde el sector industrial el mercado cambiario en cuanto a disponibilidad de dólares y a la tasa de cambio en sí misma? Bueno, tomando en cuenta la gran crisis en que estamos, que siempre me gusta resaltarla porque la verdad que a veces uno se acostumbra hasta la crisis más grave, pero esta es la crisis más grave que hemos vivido, por lo menos desde que yo estoy vivo, y mucha gente dice que
desde la revolución. Por ende, hay que tomar siempre en cuenta esa coyuntura. O sea, hablar de mercado cambiario no es algo cotidiano, sino bajo esta crisis. Y la verdad que es, desde un punto de vista, es admirable cómo se ha mantenido cierta estabilidad cambiaria bajo esta coyuntura. Sobre todo tomando en cuenta de que la generación de divisas del país ha sido sumamente afectada, porque el sector turismo prácticamente está parado, ahora tiene un incipiente reinicio. Las exportaciones sufrieron bastante y siguen sufriendo en la medida que los demás países también tienen medidas, los demás mercados bajan su demanda por todas estas medidas. Hasta el mercado binacional con Haití sigue cerrado. O sea, las remesas en cierto, aunque hay estadísticas de que en algún momento se han recuperado un poco, pero las remesas también han sufrido. O sea, toda la generación de divisas se ha visto afectada. Y en ese sentido, pues las autoridades monetarias han hecho un gran trabajo en mantener la estabilidad cambiaria. Que hay pequeñas dificultades, bueno, obviamente que las ha habido, pero lo importante es que hay confianza y que ha habido esa estabilidad cambiaria y que vemos que en el futuro puede seguir siendo así, lo cual es clave para también mantener la crisis bajo control y para una recuperación económica lo más sana y lo más rápida posible. Celso Juan, ¿cuáles serían los nichos para poder crear empleos? Te hago la pregunta con la mayor franqueza, porque en los foros de la Asociación de Industria se ha estado hablando mucho, y sobre todo ahora cuando estuvieron los candidatos, de incremento de la productividad y del empleo. Para mí son dos temas que no hacen coincidencia. Si yo, por ejemplo, trabajo en tu empresa y escucho que tú estás hablando de incremento de la productividad, digo, están hablando en mi contra. Porque sé que cuando el industrial habla de incremento de la productividad, lo que está hablando es de nuevas tecnologías que sean más productivas y que le traigan y que impliquen menos gente en su empresa, menos compromisos laborales. Claro. en su empresa. Entonces, no necesariamente. Escúchame, como esa es la realidad, y es la realidad que está viviendo el mundo, incluyendo la economía de Estados Unidos, que en los periodos que estuvo creciendo, ahora ya los economistas hablan de crecimiento sin empleo, que eso antes no era coincidente. Cuando crecía una economía, claro, crecía el empleo. Ahora se habla de crecimiento sin empleo, porque puede crecer la productividad y no necesariamente crece el empleo. Entonces, en un momento en que nosotros necesitamos ocupar gente, y sobre todo para poder salir de una crisis, ¿qué podemos hacer? Mira, es un momento excelente para poner el sector industrial en el centro de atención. Es una de las es el sector que más puede ayudar a recuperar los empleos de la crisis. El potencial de producción de miles de rubros que no se fabrican en el país es enorme, es mucho mayor que cualquier aumento de la productividad pueda disminuir el requerimiento de mano de obra. Y no solamente eso, sino que el potencial también de mejores empleos. O sea, la cantidad de productos importados versus lo producido es enorme. O sea, hay un potencial enorme de dar apoyo a la producción nacional para que se produzcan aquí y no que sea más fácil importar que producir aquí. Hay un gran potencial de... Pero a veces... déjame que termine la idea, está bien. Adelante. El precio, el costo de producción, de importar y el costo de producir. Pero vamos ahí, el potencial que hay de aprovechar los tratados de libre comercio, de aprovechar este movimiento de Estados Unidos querer mover su cadena de suministro a países más cercanos. El potencial que hay también con las exportaciones hacia Europa, que es un grupo de países con el cual tenemos libre comercio, y ni hablar de Centroamérica. Es enorme. O sea, el tema es poner el sector industrial en el centro de la solución de la reactivación económica, y saber que el potencial para producir rubros que no se importan es enorme. Sencillamente es darle las condiciones
y mejorar ese tema de competitividad y de productividad, atraer inversiones. Esto, pero el cuando aporte usted de habla... empleos es mucho mayor que cualquier potencial de reducción de empleo por la vía de productividad. La señor productividad y la competitividad. Perdón, para terminar la idea, es sumamente importante precisamente para poder competir con costos. O sea, precisamente ese es el tema. Hay que ser eficiente y hay que poder competir con costos. Pero para eso el mercado tiene que estar, por un lado, nivelado. No puede ser que para importar un producto sencillamente se traiga al país, se etiquete con una etiqueta puesta a mano en español, mientras que para fabricarlo hay que comprar una tecnología, invertir en maquinaria, entrenar y capacitar un personal y poder ser eficiente en costos. O sea, debería estar muy nivelado. Si todo requiere registro sanitario, todo debe tenerlo. Si todo debe estar en español para que el consumidor pueda entender exactamente qué es lo que, de qué está hecho y cuándo vence, entonces las reglas tienen que ser iguales. La burocracia, si otros países tienen menos burocracia, pues nosotros no podemos aspirar a tener los mismos costos si hay más burocracia. Y en sí, una serie de factores que tal vez la lista es un poco larga, pero que ustedes conocen que al fin del día son temas que no son, que no agregan ningún valor, que sencillamente eliminar esa barrera ayudan a que los costos sean señor más Marancini, cuando usted habla de esas barreras y menciona, por ejemplo, el etiquetado en español, yo sé de resoluciones que hay, por ejemplo, de Proconsumidor y del mismo Ministerio de Salud Pública en ese sentido. ¿Quiere decir entonces que las barreras no existen en la teoría, pero en la práctica sí? No entiendo su producto. Bueno, en su pregunta, o sea, ahora mismo es posible el traer un producto por las aduanas en otro lenguaje, en chino, en turco, y sencillamente con un código ponerle una etiqueta traduciendo lo que dice. Eso no es algo yo que... se lo decía, era por si solo le estaban exigiendo el etiquetado en español a algunas empresas, porque en teoría se supone que eso es una decisión uniforme. Bueno, el tema es que el producto importado lo trae de origen en el idioma que sea y localmente se coge una etiqueta adhesiva y se le pega. Mientras que el producto, para nosotros entrar en otros países tiene que ir impreso. Sí, y eso tiene una traducción de origen. Exacto. Sí, se suma. Hay una pregunta en Twitter de un seguidor del programa, siempre nos le envían. Él pregunta que dice que el Estado no ha depositado, el gobierno, el FASE, el dinero de la FASE, y que hasta cuándo el Estado tiene capacidad de mantener es decir, esto, de costear esto. El presidente de la Asociación de Industria, dile a la persona de Twitter que de la no el ministro de Trabajo. Eso es el de Trabajo y el de Hacienda. Es una pregunta. Sí. Por ejemplo, tal vez lo nombra ministro de Trabajo. Los fondos de lo que el Estado dispone. Oye, los recursos de lo que el Estado dispuso inicialmente eran lo de la ARL, que cambiaron nombre por Idopril. Luego se habló de un aumento de la fase. Se tomó 40 mil millones de las pero AFP. ¿Hasta dónde el Estado puede sustentar esto sin manteniendo la estabilidad de tasa de cambio? Pero eso hay que preguntárselo ahora a Luis y a Pedro Silverio. Vamos a ver qué él piensa. Vamos a ver qué él piensa. FASE se nutrió del sector privado y eso es bueno que se sepa. Sí, de los excedentes de los fondos de pensiones. De riesgos laborales. Riesgos laborales. Que son aportados 100% por el empleador. De ahí se nutrió FASE 12 mil millones de pesos. Ahora, como había dicho antes, creemos que es muy importante que ya las nuevas autoridades y que en esa transición que debe ser como nunca, es una transición histórica donde un gobierno saliente tiene que entregarle al país al entrante de la mejor forma y en las mejores condiciones posibles, dada lo delicado de la situación en que se está dando esta transición. Ese programa FASE es muy importante que se extienda para que y se iguale, que los montos se igualen, para que el apoyo a la empresa y el apoyo al empleado tenga el mismo monto y la empresa pueda tener la capacidad de seguir reintegrando
empleados en la medida que se reactiva la economía. Para eso es muy importante, y siempre me gusta recalcarlo, que se retome la conciencia del manejo de la crisis a la ciudadanía, obviamente a las autoridades. Y esa transición es sumamente crítica, porque si la pandemia se expande, pues obviamente sabemos que ese es el principal enemigo de la reactivación económica. Por ende, todos somos responsables de tomar la medida, de retomar la mascarilla, el lavado de manos y sobre todo el distanciamiento, para que nuestro país pueda salir rápido y reactivar su economía y poder pues salir fortalecido de esta crisis. A propósito de la pandemia, Celso Juan, la industria dominicana, sabemos que a nivel de zona franca se están ya fabricando, digamos, mascarillas y otros utensilios. A nivel de la industria, ¿puede haber algún tipo de transformación a propósito de la pandemia? Sí, claro. De hecho, hay algunas industrias que también han estado fabricando mascarillas. Tengo entendido que la industria de colchones, la nacional, no sé si las demás, han estado produciendo mascarillas de bastante buena calidad y a un precio bien asequible, que de hecho son lavables y están hechos con fibra sintética, que la verdad que han resultado bastante exitosos, y así también hay varias zonas francas en esa actividad. Bueno, pues muchas gracias a Celso Juan Manrancini, el presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Gracias, Celso Juan. Muchas gracias a ustedes. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y entonces retomamos los comentarios de regreso. Cambio y fuera.